solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Sociólogo, politóloga. Catedrático universitario. Sí, catedrática. Aquí en Estados Unidos. Y es una de las articulistas más citadas en el país en relación al debate político. Se ha convertido en la estrella del análisis político de los últimos tiempos en la República Dominicana. La referencia para todo el mundo. Bueno. Gracias a Rosario Espinal por concedernos esta entrevista. Desde que se inició el Sol de la Mañana, estamos detrás de ella. Se nos fue para Estados Unidos, pero aprovechamos ahora que está en la República Dominicana. ¿Vuelves a Estados Unidos, Rosario? En agosto. Ah, qué bueno. Después que suba Danilo. Bueno. Lo que pasa es que cuando no tengo docencia, pues estoy aquí. Ok. Hay que decir, lo que pasa es que la profesora Rosario Espinal es una catedrática universitaria en las universidades de Estados Unidos, pero además de eso, ella es la coordinadora y tiene programas de formación sobre temas políticos, sobre jóvenes, y entonces siempre que ella tiene la oportunidad de venir a su país, viene aquí, escribe, publica, y entonces se va, desde allá también manda. Bueno, y es hermana, algo que poca gente sabe, quizás no sabe todo el público, es hermana de un gran amigo nuestro, el doctor Flavio Darío Espinal, ex embajador dominicano en Washington, Flavio Darío Espinal, que es un gran amigo nuestro, doctor Flavio Darío. Así es. Bueno, doctora, ya tenemos unos resultados electorales que ya nadie discute. Ya se sabe que incluso el propio centro de cómputos del PRD admite que esos eran los datos y que los datos de ellos coincidían plenamente con los de la Junta y que lo sabían incluso desde las 8 de la noche, terminado el proceso. Es decir, que no hay discusión sobre la fiabilidad de los resultados. Sí, en cambio, los cuestionamientos sobre la forma de inducir a la gente a votar, que si hubo compra de cédula, que si hay clientelismo, que si hay recursos del Estado, que si hay recursos del narcotráfico, esto sí se mantiene como un debate permanente. Entonces quisiera que usted nos diera una lectura del proceso electoral como tal, en función de estas cosas, y después pasar a tratar otras temáticas. Bueno, gracias. Es la primera vez que visito este programa. Qué bueno. Gracias por la invitación. La primera de muchas. Mira, yo creo que ya el proceso electoral se ha analizado por mucho y se ha hecho el listado grande de razones que llevaron la población dominicana que votó, un 70% más o menos, a elegir entre las alternativas que había. Indiscutiblemente aquí los procesos electorales todavía carecen de algunas medidas de control y por lo tanto siempre que uno hace análisis electoral pues tiene que tomar en cuenta problemas como uso de los recursos del Estado, que lamentablemente aquí ninguno de los partidos principales que han tenido representación congresional han buscado la forma de limitar eso y de establecer controles. Entonces, como no hay controles adecuados a nivel legal y como la instancia, el organismo electoral no ejecuta en función del nivel de poder que le asigna la ley electoral, entonces pues es común que ocurran este tipo de abuso en el uso de los recursos públicos. Entonces aquí, el día que los partidos principales decidan adecentar el proceso electoral, se va a disminuir eso. De todas formas, la política dominicana cada día más toma ribetes mayores de mercantilismo político, es decir, transacciones económicas a través de las cuales la gente busca obtener poder político de alguna manera. Lo hacen los partidos, lo hacen los dirigentes partidarios, lo hace el segmento de la población, y ese mercantilismo político es problemático porque en la esencia de la democracia la idea es que uno elige candidatos que se postulan por sus ideas, por sus programas, y que ese debe ser el motor del proceso de elección. Es decir, la gente debería elegir sin estar influenciado por beneficios individuales o por beneficios clientelares o por beneficios económicos. Pero la realidad en estos tiempos es así, y el mercantilismo político aquí, dado el limitado poder de las leyes y que no existen mecanismos suficientes, o que los organismos partidarios y electorales no le hacen caso a las leyes y las violan, entonces tenemos este tipo de problemas.
¿Se puede hablar de ilegitimidad de lo ocurrido el domingo? Seara Hatton, el economista, dice, ha afirmado, un gobierno que surge de la ilegitimidad no puede producir actos legítimos. Yo creo que no podemos hablar de ilegitimidad en ese sentido. O sea, yo creo que aquí hay una constante. Aquí hay una constante de desviaciones, digamos, de procedimientos electorales que disminuyen, disminuyen, la transparencia de los procesos electorales, de este y de muchos otros en el pasado. Ahora, yo creo que plantear que es un gobierno ilegítimo ya traspasa el marco de lo que es el común denominador de los procesos electorales. O sea, yo creo que aquí el proceso electoral se desenvolvió con las cosas positivas y las cosas negativas que definen los procesos electorales en esta sociedad. Eso tenemos que tener conciencia, porque si no miramos eso estaríamos ciegos ante el proceso electoral. Ahora, dado ese contexto en el cual hay aspectos a corregir y que son negativos, como ya hemos dicho, el uso de recursos públicos o la supuesta compra de cédulas, etcétera. Dado todo eso, que no es nuevo, yo pienso que hay una ilegitimidad estructural, hay una ilegitimidad histórica. Si es así, entonces, bueno, pues hay muchos gobiernos que surgieron con ilegitimidad. No creo que podamos decir que en este particular hay una mayor ilegitimidad. Rosario, ¿cómo tú evalúas lo que fue en la campaña electoral desde el punto de vista del perdedor en este caso? Su campaña, sus errores, qué determinó, qué no determinó, y qué va a acontecer desde tu punto de vista con el PRD ahora. Mira, en un proceso electoral, cuando uno realmente está haciendo un análisis de lo que ocurre, hay que tomar en cuenta todos los factores negativos y positivos a cada bando, a cada partido, a cada fuerza electoral. Así como el partido de gobierno se benefició del acceso a los recursos del Estado. Por otro lado, el principal partido opositor, el PRD en este caso, se benefició del descontento, del cansancio que hay con el gobierno. Los gobiernos se desgastan. Indiscutiblemente que el PRD recibió un porcentaje de votos más allá de lo que es su tradicional llamado aquí voto duro. Entonces, siempre en sistemas clientelares que se fundamentan en la elección para elegir un gobierno, hay que computar antes de las elecciones el factor clientelar donde el gobierno lleva una ventaja, siempre, cualquiera que sea el gobierno, y la oposición, cuya ventaja fundamental no es económica, sino que es de esperanza. O sea, es de esperanza, digamos que tiene un componente ahí emotivo y racional también, porque la esperanza también tiene un componente racional, que la gente quiere mejorar su situación y dice, bueno, el gobierno que está no me está dando el bienestar que yo quiero. Entonces, el votante descontento generalmente tiende a votar por la oposición, y ahí es que está su fortaleza. Entonces, yo pienso que aquí el votante descontento en gran medida se fue a votar por los partidos de oposición. Cuando sumamos el PRD con los partidos minoritarios que participaron, estamos hablando que un 49% de la población dominicana votó en contra de la propuesta del gobierno. Entonces, en ese sentido, tenemos una población dividida casi en la mitad, donde un 49% votó por una opción no o sea, una oposición, cualquiera fuera, y el otro porcentaje, 51, por la propuesta, el partido, el PLD o sus aliados. El papel de los errores de Hipólito en la campaña, a pesar de esas cosas que tenía el PRD a su favor. Mira, los errores de Hipólito en la campaña, así como había que computar el clientelismo del Estado, había que computar los errores de Hipólito en la campaña. Yo no creo que en este país hubiese electores que votaron, o sea, que se arrepintieron en el camino. Porque el que decidió votar por Hipólito Mejía en X momento que lo decidiera, sabía que él iba a cometer errores verbales,
porque es que realmente, o sea, uno de los problemas que él tiene es que su boca lo traiciona o le crea problemas. Entonces, pero que la sociedad dominicana conoce eso, o sea, Hipólito no es un personaje nuevo en la política dominicana, o sea que esos errores, digamos, verbales de cosas que dijo, eran de esperarse, y uno tenía que computar eso en quién iba a votar por él y quién iba a votar en contra de él. Pienso que el que iba a votar en contra de él, con o sin esos errores específicos de la campaña, lo iba a hacer, o a favor o en contra. O sea, yo no creo que sus errores de campaña fueron fundamentales para mover los votantes en un sentido u otro. Ahora, yo desde mediados del año 2011 lo venía diciendo, planteé que estas elecciones la iba a decidir el miedo, un segmento no muy grande del electorado, que se iba a ir o por el miedo y por tanto iba a votar por el PLD o aliados, o el hartazgo, que ese segmento se iba a ir por el PRD. Y una vez la gente toma esa decisión en base a un criterio de esa naturaleza, ya toma la decisión, y lo que ocurre en el proceso de campaña no es tan decisivo para inclinarse en un sentido u otro. Perdóneme que la interrumpa, lo tengo guardado, fue en septiembre del año pasado, del 2011, y Rosario Espinal escribió en el periódico Hoy, básicamente, que estas elecciones la iba a definir o el miedo de no volver con Hipólito o el desencanto de no seguir con el PLD. Y decía Rosario en su análisis que quien iba a definir ese proceso era quien tuviera mayor capacidad de explotar la debilidad del contrario. Si Hipólito como candidato opositor explotando el descontento del gobierno, o Danilo como candidato del gobierno explotando el miedo hacia Hipólito. Eso lo escribió Rosario en septiembre del 2011. Lo del PRD, ¿qué podría pasar? Fue la otra parte de la pregunta. Y Miguel Vargas. Sí. Lo del PRD lo vamos a dejar para regreso. Ah, perfecto. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.